Tenemos una situación problemática del tema de sólidos de revolución o volúmenes de un sólido de revolución por el método de arandelas del curso de cálculo integral. Dice que cuál debe ser el volumen del sólido que se forma al rotar el área entre y igual a raíz cuadrada de 9 menos x a la 2, la recta y igual a 1 con rotación en el eje x. Para entender el método de las arandelas, vamos a tomar primero un cilindro y luego analizaremos lo que es una arandela y qué es el modelo matemático que debemos de emplear. Aquí tenemos un disco en el cual podemos calcular su volumen. El volumen tiene que ver con el radio. Aquí tendríamos el radio y el espesor simplemente sería el ancho, que podríamos llamar h. Por tanto, el volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado por h. Ahora si tenemos una arandela, simplemente la arandela va a tener una perforación centrada, o sea que podemos llamar esto un hueco. Si tenemos este mismo cilindro o disco y le hacemos una perforación, un hueco, tendríamos esta situación. Observemos que aquí ya tendremos un radio mayor. Tendríamos el radio pequeño, que sería el radio del hueco. Por lo tanto, ya para calcular el volumen de esta arandela, simplemente sería el volumen de todo el conjunto con el radio mayor. Entonces sería pi por el radio mayor al cuadrado. Tenemos el mismo espesor, sigue siendo este espesor h por h, menos tendríamos que sacarle el volumen que genera el hueco. Entonces tendríamos pi por radio al cuadrado por h. De aquí podemos sacar factor común pi y h, que multiplica al radio mayor menos el radio menor. Esta sería la fórmula que vamos a necesitar para solucionar el problema que tenemos planteado de la siguiente forma. Ahora si vamos a darle solución al problema, simplemente vamos a colocar solución. Observamos en el problema que no nos definen los límites de integración. Posiblemente es un área cerrada y lo que se hace en estos casos simplemente es igualar las dos funciones involucradas. Vamos a igualar, tenemos que y es igual a la raíz de 9 menos x a la 2 y la otra ecuación dice que es y igual a 1. Entonces lo que hacemos es igualarlas. Entonces tendríamos raíz de 9 menos x a la 2 igual a 1. Si aquí simplemente elevamos al cuadrado para eliminar esa raíz, quedaría 9 menos x a la 2 y 1 elevado a la 2 es igual a 1. Por lo tanto, vemos que quedaría 9 menos 1 igual a x al cuadrado. Esto daría 8 igual a x al cuadrado. Por lo tanto, si aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, quedaría más o menos la raíz de 8. X va a ser más o menos 2.83. Estos serían los puntos de corte. Como vemos que hay una recta involucrada que es y1 y los puntos de corte son entre esas dos funciones, podemos decir que el punto 1 va a ser igual a menos 2.83,1 y el otro punto de corte sería 2.83, sigue siendo 1. Ahora ya podemos ubicar estos puntos. Vamos a utilizar el programa GeoGebra para poder entender qué es lo que está sucediendo. Aquí ya tenemos la interfase principal de GeoGebra. Simplemente vamos a ubicar los puntos de corte. Abrimos paréntesis menos 2.83,1. Aquí nos aparece el primer punto de corte. El siguiente punto de corte sería, abre paréntesis, 2.83,1. Cierro. Y aquí ya nos los ha ubicado. Entonces ya sabemos que esos son los puntos de corte. Podemos ubicar la recta y igual a 1, aquí nos aparece la recta y igual a 1 y la función raíz cuadrada, simplemente colocamos SQR, aparece esta herramienta y colocamos 9 menos x elevado a la 2. Aquí vemos cuál es la región, esa región que está encerrada entre esas dos funciones, que es raíz de 9 menos x a la 2 y tendríamos entonces la recta que es y igual a 1, que está en color negro.
Nosotros aquí en GeoGebra podemos definir esa región simplemente utilizando la herramienta de función. Aparece en el segundo ítem acá. Entonces podemos definir la función y igual a 1. El valor iría desde menos 2.83 hasta 2.83. Entonces ya podemos eliminar la recta y igual a 1. Simplemente nos va a dar el segmento de AB que corresponde a Y1 entre menos 2.83 y 2.83. El otro segmento que nos interesa sería la curva. Volvemos a llamar la herramienta función. Escogemos el segundo ítem. Entonces colocamos SQRT. Aparece esta herramienta. Colocamos 9 menos x elevado a la 2. Ahí ya tenemos raíz cuadrada de 9 menos x a la 2. Valor inicial menos 2.83 hasta 2.83. Entonces ya no lo delimita, simplemente borramos la función y ya tenemos el área que nos interesa para determinar cuál es el volumen del sólido que se genera al rotarlo con respecto al eje X. Nosotros podemos utilizar esta herramienta para rotarlo, simplemente en donde dice simetría axial, que está en esta herramienta simetría axial. Lo que se hace es seleccionar la curva y el eje de rotación y nos aparece ya la simetría de lo que debe ser al rotar esa área. Lo mismo hacemos para la recta, damos clic en la recta, luego en la clic en el eje y aparece pues nuestra función. Podemos eliminar los puntos y ya podemos estudiar entonces cómo sería el sólido que se genera. También GeoGebra permite hacer un volumen, muy interesante de verlo porque nos muestra en 3 dimensiones la gráfica. Simplemente vamos a vista, gráfica 3D, aquí aparece esa interfase. Puedo aquí eliminar el plano, aquí con el mouse derecho seleccionar gráfica, aquí que me muestre el eje vertical. Entonces el eje vertical va a aparecer en color verde. Podemos rotarla y vemos que ahí nos presenta las dos gráficas simétricas. Podemos ampliar un poquito. Simplemente aquí al rotar puede desaparecer un poco el volumen. Simplemente lo hacemos más pequeño. Aquí ya con esta herramienta de vista gráfica 3D, donde dice rotación axial, seleccionamos la curva y seleccionamos el eje de rotación, que en este caso está en color rojo. Aparece rotación axial, pide el ángulo, vamos a hacer lo que lo haga 360 grados, simplemente escogemos alfa y ok. Aparece el crear deslizador, lo creamos y vemos que si deslizamos este cursor nos muestra la gráfica. Ahora lo que hago es simplemente darle clic donde dice F2, que es la función que se creó, rastro, crear rastro, simplemente hace una estroboscopía y en el deslizador simplemente le damos animación. Nos empieza a crear nuestra gráfica en 3D. Lo mismo podíamos hacer para la recta. En este caso no lo voy a hacer. Aquí podemos hacer un poco más, digamos, crear un poco más de escala. Podemos rotarla. Aquí nos va a mostrar, digamos, el hueco que se genera en el volumen. Aquí está ya pues nuestra esfera con el hueco de nuestra función. Vamos entonces ahora a determinar cuál va a ser el volumen que nos genera este sólido. Aquí vemos ya en el plano la figura del área que está rotando sería esta. Lo que vamos a hacer es tomar un diferencial de área en cualquier punto, lo podemos tomar. En este punto simplemente es un rectángulo muy delgado que si rota esta área obviamente se va a reflejar en este punto. Aquí tendríamos nuestro diferencial de área. Vamos a partir la arandela, ya sabemos que aquí está rotando. Aquí se está generando la arandela. Ya sabes la fórmula para calcular el volumen de una arandela. Tenemos que analizar este diferencial del volumen. Este espesor es muy importante, saber que este espesor que tiene lo podemos asociar con un delta X. Ahora, observemos muy bien que aquí esta distancia desde este punto hasta este punto va a haber un radio que lo podemos llamar R minúscula. De este punto a este punto vamos a tener un radio mayor, lo podemos trazar
en este punto, se trata de determinar entonces cuál sería el radio menor. Si observamos, el radio menor siempre en todo ese trayecto va a ser una constante y la longitud de ese radio siempre va a ser 1. O sea, en este punto, esta distancia desde este punto hasta este otro punto, este radio se mantiene constante, por lo tanto, siempre va a ser igual a 1. Mientras que el radio mayor depende desde el eje de rotación. Recordemos que este es nuestro eje de rotación, el eje X. El radio mayor siempre va a depender desde el eje hasta la curva superior. O sea, este punto que estoy señalando nos muestra, está tocando la curva de raíz de 9 menos x a la 2. El radio mayor va a ser igual a la distancia que hay desde el eje hasta la función que la determina precisamente nuestra función, que sería 9 menos x elevado a la 2. El diferencial de volumen va a ser igual. Recordemos que es pi por h, que en h en este caso es el espesor de nuestra arandela, que lo podemos llamar un delta x, por el radio mayor al cuadrado, que sería raíz de 9 menos x a la 2, todo elevado al cuadrado, menos el radio menor, que es 1 elevado al cuadrado. El diferencial de volumen va a ser igual a pi por un delta x por, vamos a organizar esto, miren que aquí podemos eliminar la raíz con este cuadrado. Aquí nos quedaría entonces 9 menos x elevado a la 2, 1 al cuadrado simplemente es 1. El diferencial de volumen es igual a pi por delta x, 9 menos 1 haría 8, menos x elevado a la 2. Ya sabiendo los puntos de cortes y teniendo el diferencial de volumen, ya podemos calcular nuestro volumen de la siguiente forma. Entonces el volumen va a ser igual a la integral desde menos 2.83 hasta 2.83. Era lo que habíamos calculado inicialmente. ¿Por qué razón? Porque estamos tomando diferenciales en x. Esta porción que estamos tomando de la arandela, observen que estamos tomando los diferenciales con respecto a x. Entonces esto sería igual a pi que multiplica a 8 menos x elevado al cuadrado. Todo por nuestro delta x, y delta x aquí se convierte en un dx. Así que nos vamos a concentrar en determinar esa integral. Pues esta integral es muy sencilla de trabajar, simplemente sería el volumen igual, podemos sacar la constante que sería pi. Vemos que la integral de 8 sería simplemente 8x menos la integral de x a la 2 es x elevado a la 3 sobre 3 desde menos 2.83 hasta 2.83, ya que es una integral definida. Aquí proseguimos, volumen es igual a pi, aplicamos el segundo teorema del cálculo integral al límite superior, que sería 8 por 2.83 menos 2.83 elevado al cubo sobre 3, menos, aplicamos al límite inferior, sería 8 por menos 2.83 menos 2.83 elevado al cubo sobre 3, cerramos el paréntesis, cerramos el corchete. Si hacemos este cálculo, esto nos va a dar pi por, esta primera parte nos debe dar 15.1 menos, esta parte nos da menos 15.1. Volumen entonces sería igual a pi por 15.1 menos, por menos daría más 15.1. Por lo tanto el volumen será igual a pi por 30.2. Si esto lo hacemos en una calculadora, volumen será igual, le debe dar 94.87 unidades cúbicas. Entonces sería la respuesta que nos da esta integral al volumen del sólido. Esto lo podemos verificar fácilmente en el GeoGebra de la siguiente forma. Aquí tenemos GeoGebra, simplemente colocamos integral, no hay necesidad de colocar la
palabra completa, salen varias herramientas, escogemos la tercera, sería entonces la función que sería pi. Aquí tiene esta herramienta GeoGebra, el pi, que multiplica, abrimos paréntesis, a la función que vamos a integrar, que es 8 menos x elevado a la 2, cerramos, el límite inferior sería menos 2.83 y el límite superior sería 2.83. Simplemente aquí damos Enter y nos dice 94.78, lo que nos determinó la integral resuelta manualmente. Así termina el ejercicio.